Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos en Contragolpe, como todos los sábados. Vamos a recuperar un ciclo que habíamos realizado en Contragolpe hace ya más de un año con historiadores. Hoy es el turno de Ray Ora, o Roy, mejor dicho, que, bueno, aparte de ser doctorado en Oxford, es profesor universitario en la Universidad de Quilmes, escribe, tiene varios textos, uno de impactante actualidad por todo lo que está pasando en la Argentina, que tiene que ver con la disputa agropecuaria y sus ocupantes. Así que lo vamos a aprovechar a Roy como disparador para abordar ese tema. En un minuto volvemos en Contragolpe con Roy Ora. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. ¿Me avisas? Abuela, toca timbre. Manda un mensajito. Chifla. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola Roy, buenas noches, gracias por atendernos, supongo, en tu estudio, en tu casa, de esta manera virtual, que por otro lado no nos queda otra. Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, muy Sí, bien, estoy en mi casa, acá encerrado. qué remedio. De momento no nos va quedando otra. Bueno, mira, quiero comenzar esta charla, esta serie de reflexiones, utilizando como disparador un libro que vos escribiste en el 2018, o que te publicaron en el 2018. Lo voy a leer porque es un título largo. Se llama ¿Cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe? Bueno, ¿cómo era, si podés de alguna manera darnos una síntesis, aquel campo, entiendo, un poco fundante después de nuestras guerras civiles, la repartija de esa tierra, supongo, si no me corregís, y cómo es hoy la problemática del campo y la distribución? Bueno, entonces empecemos por la cuestión más histórica. Cuando uno habla de cómo pensaron en el campo los argentinos, lo que observa fundamentalmente es que la discusión agraria tuvo un gran tema en nuestro país. Un solo gran tema. El más importante, el problema de la gran propiedad. Esto es, las razones por las cuales la Pampa, porque estamos hablando de la Pampa, no estamos hablando de Jujuy o de Mendoza, sino que estamos poniendo el foco sobre todo sobre la región pampeana, porque la organización productiva giró en torno a grandes estancias y cuáles eran los problemas que eso traía. Por supuesto, esa discusión ya arranca en el siglo XIX y se prolonga a lo largo del siglo XX. Y en general lo que uno observa es que domina una visión crítica sobre sobre lo que significa la gran propiedad. Uno ya la encuentra en Sarmiento, y si vamos atrás también está presente. Es decir, ya los liberales decían, en el campo argentino hay un problema. Y por supuesto esa visión crítica fue cambiando, los temas, la manera de pensarlo fue cambiando, pero si uno toma, por ejemplo, al Perón del 46, el Perón que fue a las elecciones
de febrero del 46, también está girando en torno, tiene por supuesto otros temas en su agenda, pero uno de los temas que le preocupa es el problema de la injusticia social en el campo. Y una de las cosas que dice Perón es, tenemos que hacer una reforma agraria. Y entonces, a la vez que Perón viene a decir, vengo a inaugurar una nueva Argentina, está recogiendo una larga tradición de reflexión que, en esencia, yo diría, dijo tres cosas. En el siglo XIX, ¿qué es lo que se dijo? ¿Por qué era malo el latifundio, la gran propiedad? En general, el argumento que domina es porque no ayuda a construir una buena política. El problema fundamental del latifundio es que crea relaciones políticas entre peones y estancieros que no permiten construir una república inclusiva, democrática, como quiera llamarla, ¿no es cierto? Ese es un gran tema. Y después en el siglo XX aparecieron dos otros temas que gradualmente fueron tomando más relevancia en la medida en que la democracia fue, digamos así, una conquista de la Argentina. El segundo tema que preocupó y que en esencia Perón hace girar su reflexión en torno a esto, es el problema de la injusticia social en el campo, ¿no? Es decir, el hecho de que en la región pampeana, peones y chacareros, arrendatarios mayormente, son explotados por los grandes propietarios. En el siglo XIX no se habla mucho de eso, ¿no? Pero en el siglo XX eso es lo que dominó. El problema del campo es un problema de justicia social. Después de los 50 a los 60, cuando ya la agenda política argentina empezó a tomar otro cariz, más cerca a la de nuestro tiempo, digamos así, la preocupación central fue en otra dirección. ¿En qué otra dirección? En torno a el hecho de que la gran propiedad era sobre todo un obstáculo para el crecimiento económico. Entonces, cuando uno lo mira en el largo plazo, ¿cuál es la síntesis, para decirlo rápido? Siglo XIX, gran propiedad, enemigo de la democracia. Primera mitad del siglo XX, gran propiedad, latifundio, enemigo de la justicia social. Segunda mitad del siglo XX, incluso uno puede decir en nuestros días, gran propiedad, forma ineficiente de organizar la producción, enemigo del crecimiento, enemigo de una economía dinámica con capacidad expansiva. Entonces, yo creo que esa síntesis, de alguna manera, recoge los temas centrales de la discusión agraria. Y bueno, ¿y por qué ya no está más con nosotros este tema? Bueno, porque desde hace por lo menos 20 o 30 años, desde la década del 90 sobre todo, la visión dominante sobre el campo dijo, no es una agricultura atrasada, no es un sistema productivo atrasado, no es que estamos muy atrás de otras agriculturas exportadoras. Y eso mucho tiene que ver con el hecho de que esa fue una etapa desde los 90 en adelante, de expansión de lo que a veces se llama agronegocios, de crecimiento de las exportaciones, de recuperación del dinamismo agrario, y bueno, y también de transformaciones que giran en torno, por ejemplo, a quiénes son los principales agentes productivos de la Pampa. Tenemos grandes terratenientes, quedan algunos de estos, ¿no? Pero no son tantos. Y hoy tiene mucho más peso el arrendamiento en gran escala. Cuando uno piensa, bueno, ¿quiénes son los grandes productores? ¿Quiénes son los nombres que suenan en la agricultura de exportación pampeana, en el mundo de la soja? Hay algunos nombres de propietarios, pero mucha más importancia que en décadas pasadas, tiene la figura del gran arrendatario, del pool de siembra, de las grandes empresas que son dueñas de, a lo sumo, 5.000, 3.000, 2.000 hectáreas, pero que después arriendan, explotan, alquilan una cifra mucho más grande, y entonces tenemos empresas que explotan, digamos así, 20.000, 30.000, 40.000 hectáreas, muchas de ellas, como decíamos, que no les pertenecen, de las cuales no son dueños. Entonces, volviendo un poquito para atrás, decía, bueno, en la década de 1920, 30, 40, ¿cómo era el campo? Era un campo de grandes propietarios que explotaban el trabajo de pequeños agricultores arrendatarios que estaban subordinados a esos grandes propietarios. ¿Y hoy cómo es? Bueno, ha habido un poco de distribución del suelo y sobre todo lo que tenemos son muchos pequeños propietarios. Y una parte importante de esos propietarios ya no son productores, sino que son rentistas y ceden su tierra, la alquilan a grandes empresas que tienen, bueno, mucho más recursos de capital, tecnología, grandes maquinarias y demás. Y por tanto, digamos así, la figura central de la nueva agricultura es no tanto el propietario, el dueño del suelo,
sino más bien el gran arrendatario. Entonces esta es una gran transformación que ha tenido lugar en nuestro mundo. ¿Y esto qué significa? Que cuando, por ejemplo, en 1910 o 1920, los analistas marxistas del campo decían, el campo también va a ser dominado por la lógica del capitalismo, los terratenientes van a perder, van a ser dominados por nuevas formas de producción capitalista, durante mucho tiempo ese diagnóstico no se verificó. No se verificó porque esos grandes propietarios siguieron ahí. Pero hoy estamos más cerca de esa imagen, ¿no? Es decir, de un campo más plenamente capitalista, mucho más parecido en términos de su organización laboral a la de las empresas que uno ve en otros sectores, fundamentalmente en la economía urbana, ¿no es cierto? Es decir, un campo que se mueve al ritmo de la producción capitalista con esa misma lógica. Ahora, quiero usar, insisto, como disparador episodios de muy candente actualidad para que nos ayuden a debatir, a discutir o, bueno, a tratar de comprender si la tierra, entre comillas, está mal repartida y si la Argentina podría avanzar a un mejor reparto de la tierra. Incluso algunos dicen, bueno, hay tierra fiscal o tierras fiscales que se podrían distribuir de otra manera o hacerlas acceder a esas tierras a pequeños productores de la economía popular o denominada de la economía popular. Lo vimos ahora, por ejemplo, en un contencioso familiar, concretamente de la familia Echeverre, que, bueno, una hermana que está disputando la herencia le dio acceso a pequeños o que intentan ser pequeños productores en la cabeza de Juan Grabois, ¿no? Y todo eso generó una polémica. Pero digo, lo quiero usar como disparador para preguntarte en concreto si, por ejemplo, es viable que la Argentina avance a pequeñas unidades de producción que sirvan también para contener la migración del interior hacia la ciudad, es decir, para que mucha gente se quede trabajando la tierra con otro incentivo, si eso es posible, si es viable, si hay alguna experiencia de esa naturaleza. Y recuerdo un episodio de la historia, y te la pregunto también, vos lo nombraste 2 veces a Perón, yo recuerdo que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, en el primer gobierno peronista, se hicieron unidades de 50 hectáreas de producción que se le asignaban a pequeños productores. ¿Esa experiencia tiene sentido hoy? ¿Se puede revalidar? ¿El impacto de la tecnología ayudaría o no? ¿Implica grandes inversiones de capital? Bueno, son un montón de temas, ¿no? Sí. Sí. Mira, yo lo que diría es que mi respuesta está un poco condicionada a el esfuerzo por poner el problema de la distribución de la tierra en un marco más amplio. ¿Y esto qué significa? Lo que a mí me parece que es importante preguntarnos es qué función puede cumplir el campo, debe cumplir la agricultura exportadora en nuestro país, en nuestra economía. Y entonces cuando yo planteo el problema de esta manera, ¿qué es lo que digo? Bueno, yo creo que la principal función que tiene que cumplir el sector exportador, la producción de bienes en nuestra pampa, fundamentalmente, porque el interior yo creo que plantea otro problema, es dar respuesta a uno de los problemas más dramáticos que tiene nuestro país hace varias décadas, por lo menos desde los años 40 o 50, y que se acentuó desde los años 50, 60, que es lo que a veces se conoce con el nombre de restricción externa. Esto es, el hecho de que el crecimiento, la diversificación, la construcción de una economía urbana más compleja suele encontrar un techo, suele chocar contra una pared, y esa pared es la falta de dólares. Esto es, la creación de una economía que genere más empleo, que genere más empleo de calidad, que favorezca una mejor distribución del ingreso, eso en esencia en la Argentina se hace con empresas urbanas. Y tengamos en cuenta lo siguiente, la Argentina es un país muy urbanizado, desde muy temprano. La Argentina ya tenía en 1910 la ciudad más grande de América Latina, era Buenos Aires, una ciudad muy, muy importante,
no solo la más grande de América Latina, sino también la más grande del hemisferio sur. ¿Esto qué significa? Que desde muy temprano, crecimiento de la economía exportadora pampeana y crecimiento urbano, urbanización, diversificación del mundo productivo urbano vinieron de la mano. Yo creo que tenemos que ir más por ese camino. Esto es, si la Argentina tiene que resolver sus problemas de pobreza y desigualdad, tema central, yo creo que es el gran tema, la gran asignatura pendiente para nuestro país. Ahí tenemos que poner todas las fichas, toda nuestra energía. La mejor manera de hacerlo es fundamentalmente expandiendo la demanda de empleo y la complejización de la economía urbana. Porque ahí hoy viven más o menos el 94% de los argentinos. Hay una porción muy pequeña de la población que vive en el campo. Sí, Nuestros grandes problemas sociales son problemas urbanos. Entonces, me parece a mí, ¿para qué necesitamos el campo? Yo creo que no tanto para resolver el problema de la pobreza, porque me parece que si vamos por ese camino, distribución de la tierra, el camino Grabois, creo que nos estamos equivocando. Yo tengo un enorme respeto por los líderes que lideran a los más pobres, a los que tienen menos recursos. Pero yo creo que Grabois en este aspecto no está dando en la tecla. Bien, y quiero prolongar esta reflexión tuya porque hiciste mención a lo que yo creo que es o pusiste la pica en Flandes, ¿no? En concreto, que es el famoso tema de la restricción externa, de cómo la Argentina cíclicamente se le hace en cuello de botella porque le faltan dólares para también administrar una estructura productiva que, a diferencia de otros países de Latinoamérica, tiene un componente industrial. Es decir, es así, te guste o no te guste, al igual que Brasil y también México, son de los países de Latinoamérica que más entramado industrial tienen, ¿no? Ahora, dicho esto, vos fíjate que se generó una polémica que tuvo mucha fuerza en la década del 50, del 60, del 70, después perdió cierta vigencia, pero a veces yo creo que se cae en esa trampa, que es la siguiente, que era campo versus industria o industria versus campo, como si fueran enemigas o si no pudieran confluir. A mi gusto, a mi juicio, quien mejor lo abordó al tema fue el desarrollismo, es esa experiencia de finales de la década del 50 que encabezaron Frondizi y Frigerio, que ellos planteaban claramente que había necesariamente complementación entre un episodio y el otro, al punto tal que si uno mira, por ejemplo, los números de fabricación de tractores y cosechadoras en el gobierno de Frondizi, fueron récord. Es decir, tuvo un gran impulso la industria, pero también tuvo un gran impulso la industria ligada al campo. Dicho esto, lo que quiero preguntarte es hasta qué punto, digamos, el no haber resuelto bien esa ecuación de campo e industria, digo, esa falta de resolución no explica los problemas estructurales de hoy. Sí, bueno, un poco en línea con lo que vos venías diciendo, agregaría un elemento más de contexto, y es que Frondizi llega a la presidencia en el 58 y él cree que efectivamente el futuro está asociado con la industria, el desarrollismo es fundamentalmente industrial. La industria pesada, ¿no? Pero la industria pesada sí, que tenía mucha correspondencia con el escenario de posguerra. Sí, sin duda. Pero él a la vez es muy consciente de que ese proyecto no puede caminar sin un campo más dinámico. Porque la Argentina, precisamente, el único sector que provee divisas, que tiene capacidad exportadora, es el campo, ¿no? Entonces, Frondizi dice, necesitamos un campo más dinámico, y él, bueno, la respuesta que da es, vamos por el camino del cambio tecnológico, más tractor, bueno, recién vos lo señalabas, ¿no es cierto? Y eso hay que situarlo en su contexto, porque cuando Frondizi decía esto, estaba hablando de un campo que estaba estancado. Esto es, de los años 30 a los 60, las exportaciones argentinas prácticamente no se movieron. Y esto fue muy malo para el desarrollo económico argentino. Por suerte, con Frondizi, con la era desarrollista,
comenzó una etapa de expansión productiva muy vinculada al cambio tecnológico, a la introducción sobre todo del tractor, de la cosechadora, semillas híbridas empezaron a aparecer, que le dieron a la Argentina una oportunidad de crecimiento importante, aunque por supuesto no hubo una revolución agrícola como la del cambio de siglo, pero ya para entonces la industria era sin duda el factor más importante. Pero yo creo que hoy estamos en un punto, en un momento distinto al de el que veía Frondizi, porque yo creo que es cierto que lo que vos señalás respecto a que la Argentina está entre los países industrializados de América Latina, es uno de los que más ha avanzado por ese camino, el camino largo, y se han alcanzado logros importantes, y hay una historia valiosa ahí, pero desde los años 70 en adelante la industria empezó a retroceder. Sí, sí, con Martínez Dios, ¿no? Concretamente, con la experiencia liberal de Martínez Dios, ¿no? Sí, pero yo creo que hay que tener en cuenta que más allá de las circunstancias locales, este es un fenómeno global. Pasó también en Estados Unidos. El peso de la industria como porcentaje del producto se viene contrayendo en todo el mundo occidental. Y eso, bueno, tiene que ver con lo que a veces se denomina globalización, con el auge, con el desarrollo industrial de los países asiáticos. Y también, y también, Roy, con la denominada economía de servicios. Es decir, podés coincidir o no, pero por ejemplo, una empresa como Mercado Libre, que tiene su apoyo estructural en la logística, porque básicamente hay mucha logística, es una creadora de empleos. No son empleos de origen industrial. Habría que ver qué respaldo productivo tiene. Bueno, sí, seguramente tiene lo que transa, es decir, si vos comprás cualquier bien, atrás seguramente hay un proceso industrial y ellos distribuyen, almacenan y lo que sea. Pero digo, la economía de finales del siglo pasado y comienzo de el impacto de los servicios es determinante, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un cambio dramático también. Muy importante, y yo creo que en líneas generales positivo. No tan positivo en el caso argentino, pero bueno, está en el signo de los tiempos. La economía marcha en esa dirección. En todo el mundo se vienen destruyendo empleos industriales hace ya muchas décadas y se vienen creando empleos en el sector de servicios. Entonces, sí, yo creo que en este marco, esa vieja discusión a la que vos hacías referencia entre agroindustria, yo creo que, bueno, por supuesto, tiene que ser reformulada como un agro que genere... que ya no puede ser la locomotora de crecimiento como fue en otro tiempo, ¿no? En la era pre-depresión. Pero sí tiene un papel muy importante como el generador, como el combustible para una economía mucho más diversificada. Que esa economía más diversificada, sabemos hoy, ya no puede ser la que pensaron Perón o Frondizi. Porque precisamente en la era de la globalización, bueno, el sector de servicios tiene una importancia decisiva como creador de empleo. Entonces, y no solo creador de empleos de baja calidad, sino también empleos en algunas ramas, en algunos sectores calificados, bien remunerados, ¿no es cierto? Entonces yo, para decirlo rápido, diría, tenemos que dejar de lado, yo tengo un corazón, la democracia social es un programa que a mí me siento cómodo con esto, ¿no? Pero yo creo que si tenemos que poner prioridades, mi prioridad es el programa de justicia social tiene que enfocarse sobre todo en la ciudad. Tenemos que mirar más allá del campo y dejar de lado utopías que resuelven quizás el problema del 1 o el 2% de la población para pensar cómo poner el campo al servicio de la creación de una economía más dinámica que por definición tiene que ser una economía urbana. Y eso para mí significa dos cosas, para decirlo rápido, muy rápido, y se puede después ir en más detalle, ¿no? Potenciar estimular el potencial exportador de la Argentina. Fundamental en estos días que estamos hablando todo el día del dólar, pero no solo en estos días, como proyecto de largo plazo. Y si uno está preocupado por la cuestión de la equidad, yo creo que lo que tenemos que hacer es compensar, digamos así, más estímulos al sector exportador con gravámenes más altos a la propiedad del suelo. Entonces, para decirlo rápido, yo creo que la Argentina del futuro tiene que avanzar sacándole impuestos al sector exportador, sacándole retenciones y compensando esa baja con más impuestos a la propiedad. Esto es, yo creo que eso combina dos cosas, crecimiento
y equidad. Hoy se nos fue volando el primer ciclo de este contragolpe, vamos a tener un segundo, la continuidad de esta charla que estuvo muy enfocada en la cuestión agropecuaria por temas de inminente actualidad, por supuesto, y en la segunda parte nos vamos a referir un poco a la conformación de nuestras capas sociales, a la manera de integración, porque aquí tenemos una pregunta muy, muy común que le hacemos a todos los historiadores que tiene que ver por qué la Argentina avanzó tan rápido en muchísimos aspectos y en un momento entró en un punto de declive que prácticamente nunca más pudo, del que nunca más pudo recuperarse. En una segunda parte de Contragolpe lo abordamos. Chau, hasta el sábado que viene. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Hace semanas o meses que no ven a sus seres queridos. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. No demos ni un paso atrás. San Juan. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites. Abuela, toca timbre. Manda un mensajito. Chifla. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.